6 de marzo del 2016. Entrevista con María Concepción Torres Zaragoza. Connie, platícanos, compártenos, ¿en qué momento te incorporaste a la lucha de estos 25 años del PRD en Michoacán? Bueno, me incorporé como tal a la lucha ya de lo que fue los antecedentes del PRD, siendo yo candidata suplente a diputada. Venían elecciones en 1992, yo había venido participando en años anteriores en grupos de izquierda y muy recientemente en el Partido Mexicano Socialista. Por Morelia Norte, ¿verdad? Sí, la candidatura fue por Morelia Norte, Distrito 8, que era una distritación diferente a la de ahora. ¿Quién era el candidato titular? El candidato titular era Ignacio. El tristemente fallecido ya Ignacio López Mendoza, que fue presidente municipal de Santana Maya y el cual fue asesinado hace 1 año y medio, 2 años. Entonces con él nos conocimos en el PMS impulsando la candidatura del compañero Eberto Castillo. Conoció de mi trabajo. Yo en los inicios no participé en lo que fue el Frente Democrático Nacional. Me dediqué a trabajar en mi organización, que era una asociación civil, y desde ahí desarrollé bastantes actividades a favor de las mujeres y de los grupos marginados en lo general. Él me propuso esto porque nos conocimos en el PMS y me propuso que fuera yo candidata suplente, su suplente. Así fue como me incorporé. Posteriormente, una vez que terminó el proceso electoral, dicho de esta manera literalmente, vino toda la lucha contra el fraude y yo consideré que no podía permanecer al margen, puesto que había adquirido un compromiso con las personas que habían estado en la campaña, un compromiso con las mujeres, que de hecho yo ya venía participando en estos temas con ellas, y no pude permanecer al margen. Creo que mi conciencia no me lo permitía y me metí de lleno a la lucha postelectoral, a la lucha contra el fraude, desarrollando diversas actividades que las mujeres del partido en ese momento, como coordinación de mujeres luchando por la democracia, impulsamos. Tenemos claro que tú has transitado por una experiencia, por una trayectoria muy importante de la lucha de las mujeres. ¿Cómo valoras las políticas públicas de los 10 años de gobiernos perredistas en Michoacán? 6 años de Lázaro Cárdenas Batel, 4 años de Leonel Godoy, y en el 92 una intensa participación de las mujeres. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo sintetizas? Bueno, quiero hacer una diferencia. En 1992, después de las elecciones y la lucha contra el fraude, muchas mujeres como nunca, o en los tiempos recientes, contemporáneos de la historia de Michoacán, habían participado de esta manera en procesos similares. Entonces fue muy interesante platicar con ellas, realicé diversas entrevistas, me involucré, estuve dentro de este movimiento, lo que me permitió tener la opinión que ahora tengo en el sentido de que las mujeres, como muchos compañeros supongo yo, pero estamos en este caso que en las cuales yo interactué directamente, se involucraron, participaron, porque estaban hartas de un sistema político, de un partido político que las engañaba y que pisoteaba sus derechos. Ellas lucharon por un cambio, porque era necesaria ya implementar la democracia, dicho en sus propias palabras: queremos un cambio y por eso estamos aquí. Nótese
que la única candidatura en ese tiempo de mujer era la mía y era de una suplente. Nadie de las demás mujeres estaban participando en ninguna candidatura por algún puesto en ese momento de elección popular. Entonces, no había las dádivas, no había te doy las láminas, te doy cosas que generalmente el partido del PRI regalaba en las comunidades, etcétera. Eso a las mujeres las tenía cansadas y las tenía hartas de esa situación. Entonces, ahí en ese momento las mujeres estaban porque querían un cambio, una verdadera democracia. Posteriormente, las políticas que el PRD fue impulsando a través de que se hizo gobierno, me parece que fueron muy importantes. Fue, me parece, uno de los partidos que más ha impulsado la causa de las mujeres en sus planteamientos legislativos y en sus estatutos. Fue el primer partido que incorporó las cuotas de género tan mencionadas en algunos momentos, del 30 a 70 y posteriormente del 50 a 50 para hombres y para mujeres. Entonces creo que en esa parte el PRD ha sido de los partidos más avanzados en cuanto a un compromiso con las mujeres. Sin embargo, sí quiero también comentar que esto no ha estado exento de muchas de las luchas de las propias mujeres, de los estires y aflojas, de las negociaciones con las corrientes, de muchas cosas que al interior se dan, porque estamos en una cultura machista que cuesta mucho trabajo aceptar que, bueno, pues que las mujeres tienen este derecho a participar, a estar, a decir, a ser parte de la toma de decisiones, y esto a pesar de que estatutariamente está establecido y que de alguna manera las mujeres han sido parte de esta lucha, y hay compañeros solidarios que han estado apoyando. De cualquier manera, a nivel municipal y en los estados se ve una resistencia muy fuerte. Entonces, creo que eso es en relación al partido. En relación a las políticas públicas, bueno, pues Lázaro fue el que abrió y instaló como tal el Instituto Michoacano de la Mujer, cosa que en el gobierno anterior de Tinoco Rubí hubo un movimiento importante de mujeres unidas hacia el siglo XXI, donde participamos las diversas expresiones del feminismo en Michoacán y de las mujeres de los partidos. Esto es muy importante y lo quiero recalcar. Por primera vez, mujeres de PRI, PAN, PRD, feministas, académicas y de todos los ámbitos, nos organizamos y luchamos porque existiera una instancia de apoyo a la mujer. Y fue la creación en el decreto, digo porque fue un decreto que se expidió por parte de los diputados un 15 de septiembre de 1998, en el que consideramos que fue producto de esta lucha y de esta organización de las mujeres, de la diversidad política y etcétera, y sin embargo quedó ahí como una aprobación en el Congreso. Estaba el decreto, pero Tinoco Rubí no tuvo la voluntad política para que se asignaran recursos y se empezaran a trabajar las políticas públicas desde esa instancia. No designó a una directora general, no designó etcétera. Entonces se quedó en el decreto. Llega Lázaro Cárdenas y generó bastante expectativas el cambio de gobierno y la posibilidad de ganar un partido diferente al PRI con la candidatura de Lázaro Cárdenas Batel, de tal forma que las mujeres y Lázaro tuvimos un acuerdo. Las mujeres, me refiero a la diversidad de la que ya hablé, y propias militantes de otros partidos tenían esa confianza. Sin embargo, bueno, pues él hizo un acuerdo de que si él llegando a la gubernatura iba a empezar a trabajar con el Instituto de la Mujer, y así fue. Oye, Connie, pero a ver, en resumen, a la distancia, 25 años de la historia del PRD en Michoacán, una visión muy
lo cotidiano, muy lo local desde Michoacán, porque el PRD es un partido nacional, pero encarna en una situación local. ¿Cómo valoras, cómo ves el balance de que en función de las mujeres fueron los 10 años de los gobiernos del PRD, 6 años de Lázaro Cárdenas y 4 de Leonel Godoy? ¿Cuál es tu visión? Creo que se lograron cosas muy importantes. Se logró la inclusión de las mujeres. Desde Lázaro se abrió la posibilidad de una instancia de atención a la mujer. Con Leonel Godoy se profundizó en cuanto a decretar que en su gobierno iba a ser un gobierno paritario. Es decir, la inclusión del 50 y 50. Eso me parece muy importante porque fue el primer gobierno paritario del país. Entonces, en ese sentido, es importante destacarlo. Y me parece que las políticas públicas del PRD han sido de vanguardia, pero todavía no suficientes. Me parece que todavía hay muchas cosas por hacer. El tema que ahorita está presente en Michoacán es la declaratoria de la alerta de género como un problema que, aunque se ha avanzado en decretar, en los gobiernos del PRD jurídicamente se avanzó. Tenemos un marco jurídico que dice que en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Michoacán, ¿verdad?, que se crearán políticas públicas destinadas a erradicar, a eliminar y atender este flagelo. Todavía se sigue violentando a las mujeres. Si bien es cierto que está la ley, todavía a nivel de la justicia, cuando esto llega realmente a una denuncia y llega al momento en la que se debe dar la atención, tenemos bastantes deficiencias. De tal manera que hay mujeres que están siendo asesinadas y a las cuales ya se tenían localizadas o de alguna manera habían acudido a hacer una denuncia por sufrir violencia doméstica, no se le atendió debidamente y estas posteriormente fueron asesinadas por una golpiza. Entonces, eso se sigue dando en Michoacán. Creo que es un tema pendiente. El tema de la justicia para las mujeres es otro tema pendiente. Todavía no tenemos a todos los golpeadores en la cárcel. Simplemente, pues se hace la denuncia y estas se quedan como a la mitad. Esa parte hay que seguirla trabajando y en lo general el balance que yo hago es favorable, sin embargo no suficiente, sobre todo en el tema que tiene que ver con la violencia y los feminicidios. Bien, oye, en tu historia de vida feminista, militante por las causas de las mujeres, ¿tienes alguna anécdota de vida que quisieras compartir? Bueno, yo creo que pues hay muchas anécdotas que sobre todo las hemos vivido, las he vivido y las he compartido con las compañeras del movimiento feminista, del PRD, de las mujeres del PRD. No tengo ninguna así que pudiera ahorita compartir, tal vez haciendo algunos recuerdos pudiera tener algunas otras, pero sí quiero comentar que en este proceso, sobre todo en mi experiencia que estuve con compañeras en el ayuno fue 7 días con 16, 20 mujeres en 1992 y mujeres de colonias populares. Y me acuerdo mucho de una compañera que lamentablemente ya falleció, la señora Inés. Despierta un día como después de 3, 4 días de estar en el ayuno y dice: ay, compañeras, ¿qué creen que estaba soñando ahorita? ¿Qué, compañera? Que estaba en el tianguis de mi colonia y me estaba comiendo un taco de chicharrón duro
con un chile verde, con una salsa verde, pero dice, yo sentí que, de verdad, sentí que la estaba en ese momento saboreando. Y de repente, pues despierta la realidad y teníamos 3 o 4 días sin probar alimento. En ese momento todas nos reímos, pero también quiero comentar que fue un proceso donde nos hermanamos. La noche que las compañeras pasaron en la toma del centro de convenciones, previo a que llegara Salinas a darle posesión al gobernador del PRI, había una compañera que era de una religión que no recuerdo qué religión era, si era evangélica, pero no era de la religión de la mayoría que estábamos ahí, católicas, y en ese momento ella nos combinó, nos invitó. Todas estábamos muy nerviosas, muy estresadas por lo que les pudiera pasar a las compañeras allá, porque estaba una vigilancia extrema. Nos invitó a que nos pusiéramos hincadas en el piso, tomadas de la mano, y que empezáramos a rezar. Y ya eran unos rezos y unos cantos diferentes a los que conocemos. Pero en ese momento todas las seguimos, porque en ese momento no había barreras, ni religiosas, ni de ningún tipo. Había un tipo de hermandad en que nuestro objetivo de lucha era demostrar que queríamos hacer un cambio pacífico. Me acuerdo mucho de una compañera, de las entrevistas de las compañeras que decían, nosotros estamos por un cambio pacífico y hay que hacer este evento del ayuno como una actitud, como una demostración, una acción de que todo lo queremos pacífico. Entonces ahí nos pusimos a rezar, dejando de lado diferencias de clase, porque había compañeras que estaban, pues, esposas de algunos funcionarios que habían sido en el gobierno del ingeniero Cárdenas, que tenían, pues, las posibilidades económicas, y eran mujeres, pues, que no tenían ninguna necesidad económica, por decir. Clase media alta. Clase media alta, con toda la resuelto. Había estudiantes que de alguna manera también, pero había mujeres de colonias populares de verdad muy, muy, como también lo decimos en alguna parte del estudio, pues muy trabajadas, mal comidas, etcétera, etcétera. Y además, bueno, ustedes saben que el tema de la religión y la política, pues muchas veces genera discusiones y diferencias, o de las clases, no, ahí no hubo nada. Ahí todas estábamos hermanadas en un mismo objetivo, en un mismo fin. Nos tomamos de la mano, rezamos, y yo veía cómo sentía uno la vibra, la energía de que todas estábamos preocupadas por las que estaban en afuera. Común. Sí, que estábamos afuera y todas estábamos rezando y haciendo cánticos y pidiéndole a nuestro Dios, al Dios de cada quien, como lo concibiera, que no les pasara nada a las compañeras, y estábamos rezando y llorando a la vez, rezando y llorando a la vez, pero todas tomadas de la mano, y era una energía tan positiva que se sentía. Esa fue una cosa que a mí no se me olvida. Bueno, esa es la anécdota. A la distancia, ¿cuál es tu valoración, tu resumen de los 10 años que tuvo oportunidad el PRD de gobernar Michoacán en el tema de la mujer? ¿Un balance positivo, negativo, o tú dirás? Bueno, yo ya lo había comentado anteriormente. Me parece el balance positivo, pero que todavía hay muchas cosas por hacer. Creo que el PRD en Michoacán, producto de la lucha, del empuje de mujeres que no necesariamente forman parte de la militancia perredista, pero que están comprometidas con una causa, con las mujeres, y han hecho alianzas con las mujeres del PRD, que siendo militantes también algunas son feministas, otras no lo son, pero son sensibles y son comprometidas con el tema de la mujer, ¿verdad? Entonces creo que toda esta fuerza ha empujado a la militancia perredista a que de alguna manera no solamente avance en cuestión de empujar reformas jurídicas al interior de los congresos como partido, sino también de que los gobiernos que llegan implementan políticas públicas acordes a esta
a las necesidades y demandas de las mujeres, porque en lo general la política del PRD entendemos que es una política de izquierda y que tiene que solidarizarse y promover y empujar y implementar desde los gobiernos y desde los congresos políticas públicas a favor de los más grupos más necesitados, ¿no? Bien, para finalizar, ¿tienes algo que agregar? No, yo creo que todo lo he manifestado. Gracias. Gracias a usted, señor. Ahí está. Creo que sí tengo algo que agregar, pero ya tengo acá.